Dios los bendiga, mis hermanos. Reciban un cordial saludo en esta hora. Todos mis hermanos de los grupos que nos escuchan, mi Señor sea bendiciéndoles en gran manera. Hoy es un día muy lindo de poder estar delante de la presencia de mi Señor y recibir palabra de vida. Es algo maravilloso. Así que, hermanos, unidos, sigamos adelante y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora, que la luz de su palabra alumbre nuestra vida. Vamos a orar rogándole a mi Señor que Él mismo nos enseñe, nos ministre a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Gracias porque tú nos concedes estar en esta hora adorando tu nombre, bendiciéndote, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú das el alimento espiritual para tu pueblo, para fortalecernos, para alentarnos, para darnos vida y principalmente para sanarnos. Gracias, mi Dios. Yo te pido en esta hora que tú mismo nos hables a través de esta palabra, que el poder de tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y el poder de tu palabra llegue hasta lo más profundo de cada vida. Ahora mismo, Señor, haz que esta palabra corra como ríos de agua viva y produzca sanidad en la vida de cada uno de los oyentes. Gracias, mi amado Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es un día muy especial, muy lindo. Tenemos que levantar nuestro ánimo, prepararnos. Vamos a estudiar un tema muy importante para nosotros, en lo que tenemos que prepararnos en estos días, aprovechar el tiempo que el Señor nos ha regalado para buscarlo, para acercarnos más a Él. Y vamos a aprender este tema a profundidad. Lo hemos visto muchas veces, lo sabemos, lo hemos leído, pero vamos a profundizar un poquito más en la palabra de Dios acerca de este tema. Este tema de hoy lo he titulado Preparémonos porque Cristo viene. Entonces, nuestra humillación traerá sanidad para nuestra tierra, donde estamos habitando. Dios nos puso para que alumbráramos, para que nosotros diéramos luz a los que están en tinieblas. Y nos vamos a llenar de la presencia del Señor para cumplir esta meta que el Señor nos ha propuesto. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar este tema. El día de ayer inicié un tema sobre lo que dice la palabra en San Lucas 17, en la primera parte, como en los días de Noé. Ahora vamos a ver cómo en los días de Lot, en la época de Sodoma y Gomorra. Y vamos a tomar de esta palabra para aprender de ella. Y dice el Señor, cuando el Señor dice, como en los días de Lot, nos quiere decir el Señor que hagamos una comparación de esa época con lo que está pasando actualmente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta hora y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 9. Vamos a leer para la gloria de nuestro Dios lo que dice allí. Lo hacemos para la gloria del Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. 2 de Pedro 2, versículos 6 al 9. Dice la palabra de mi Señor: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolló esto. El Señor nos lo dejó como ejemplo para que nosotros en este tiempo nos diéramos cuenta qué está sucediendo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra y dio las señales antes de su venida, antes del rapto,
El Señor dice que cuando veamos estas señales, y una de las señales dice como en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Entonces, que cuando suceda eso en la tierra, cuando veamos aumentar lo que pasó en Sodoma y Gomorra, entonces sabremos que el rapto está muy cerca. Y entonces vamos a estudiar a través de la luz de la palabra. Acá nos dice que el Señor colocó esto de ejemplo. O sea, Él permitió Él lanzó juicio de muerte sobre Sodoma y Gomorra por causa de su pecado y lo dejó como ejemplo. Esto es un testimonio que a nosotros nos debe alertar. Y vamos a ver lo que pasó. Dios le puso a estas ciudades intercesores. Sabemos la historia que cuando Abraham se separó de Lot por causa de los disgustos que tenían entre los siervos del uno y del otro, Dios le reveló a Abraham que se separara de su sobrino Lot y que cada uno cogiera la tierra que le correspondía, y lo hicieron en paz. Cada uno eligió la tierra. Abraham hizo algo. Abraham le dio a elegir a Lot la tierra que él quisiera. Le dijo: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, o si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge la tierra. Lot escogió a su vista la mejor tierra para él, lo que él creyó. Pero Abraham tenía algo muy especial que nosotros siempre debemos tener. Abraham sabía que la bendición no estaba en lo material ni en la tierra. La bendición debe estar en el corazón. Vayamos donde vayamos, si la bendición está en nuestro corazón, vamos a ser bendecidos por Dios. Entonces Lot sí creía que la bendición estaba en la tierra y eligió por vista y miró la tierra, la llanura, y eligió la tierra donde había una llanura muy linda, rica en fuentes de aguas, y esta llanura estaba cerca de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y él fue y habitó allí, cerca de Sodoma. Prácticamente él vivió en la ciudad de Sodoma, y allí él se dio cuenta de cómo vivían sus habitantes. Dice la palabra del Señor que dio el Señor esta profecía, dijo: como en los días de Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué hacían? Dice el Señor: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y aparte de eso, pasaban muchas cosas en estas dos ciudades especialmente. Estas ciudades estaban ubicadas en una llanura y era muy rica su tierra, era muy productiva porque estaba rodeada de muchas fuentes de agua. Eran tierras productivas, había muchas riquezas naturales. Se podía decir que a los ojos del hombre era un paraíso natural. Era un lugar apropiado para vivir y enriquecerse allí. Ellos llegaron y poblaron estas ciudades, estos terrenos, pero las riquezas, el ocio, la pereza, empezaron a llenar su corazón, y estos hombres impíos se volvieron incrédulos, se alejaron, no querían saber nada de Dios, porque dice la palabra del Señor que Lot era hombre justo que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. O sea, que Lot clamaba a Dios, le pedía a Dios que lo ayudara y todo, pero era mucho el pecado que se cometía en estas dos ciudades. Los que poblaron estas ciudades corrompieron el territorio con sus maldades, con su pecado, con su pereza, con su ociosidad, con el amor al dinero. Empezaron a llenarse de mucho pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Cuando el pecado llega y cuando dice algo que me llama mucho la atención, y yo quiero que leas en la palabra de Dios algo muy importante.
Dice Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21, cuando los ángeles llegan a visitar a Abraham y el Señor le habla a Abraham y le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Dice el Señor en el versículo 20 del capítulo 18, dice: y en cuanto a Ismael, perdón, me equivoqué de cita. Versículo 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces veamos muy bien lo que dice la palabra del Señor del 20 y el 21 del capítulo 18 de Génesis. El clamor contra Sodoma y Gomorra. O sea, alguien estaba haciendo un clamor, unas declaraciones en contra de Sodoma y Gomorra por causa de los pecados que ellos habían cometido. Sabemos que el acusador es Satanás y sus demonios. Seguramente Satanás, sus demonios, habían llegado hasta haciendo un clamor en contra de ellos, porque así hace Satanás. Satanás primero hace pecar a las personas y luego va y las acusa ante Dios. Él es el acusador. Y acá dice que había un clamor en contra. O sea, que ya eran muchos los pecados que se habían cometido en estas dos ciudades. Eran ricas, pero se corrompieron con su maldad, sus injusticias, sus deleites, toda corrupción, toda clase de ataduras sexuales se hicieron cada vez más evidentes, y esas ataduras sexuales los llevaron a la idolatría, a crear ídolos, se hicieron ídolos a causa de sus pecados. Entonces la maldad se multiplicó mucho en estas dos ciudades. Las ciudades estaban muy corrompidas. Lo que el Señor nos declara en su palabra antes de destruir estas ciudades es que Dios le declara a Abraham lo que va a hacer. Y Abraham hace un trabajo muy especial, porque él se pone a ver toda esta multitud de personas que se van a perder, que van a ser destruidas por Dios. Y él empieza a hacer un clamor intercediendo a favor de estas personas, a pesar de que ellos se habían contaminado de tanta maldad. Pero Dios no destruye a alguien, ni destruye una ciudad sin antes advertírselo, sin antes colocar a alguien que interceda. Y Dios le manifestó esto a Abraham, y Abraham lo entendió y dijo: yo voy a clamar por estas ciudades. Y le clamó a Dios, le pidió misericordia, le decía: Señor, ¿vas a destruir al justo con el injusto? Si hubiesen allí 50 justos, por favor, no la destruyas. Y el Señor, que es misericordioso, oyó la voz de Abraham, el clamor de Abraham, y dijo: voy a mirar, y si hay 50 justos, no la destruiré. Pero estas ciudades estaban tan contaminadas de maldad, tan contaminadas de pecado, y por más que Abraham intercedió varias veces, el Señor tocó el corazón de Abraham para que intercediera, y Abraham le decía: Señor, al menos 45, iba disminuyendo el número de justos que hubieran allí en esta ciudad. Pero el Señor miraba, examinaba, escudriñaba los corazones y no encontraba 45 justos, tampoco 30, ni 20, ni 10. Solamente había uno que estaba clamando por su alma, pero a pesar de que él creía en Dios, a pesar de que él había afligido su alma, seguramente también se desalentó, se desanimó, no lo sabemos, pero Abraham también intercedió por su sobrino Lot. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, dice: no, ya he examinado todo y no hay
ningún justo, solamente vamos a sacar a Lot y destruiré estas dos ciudades. Y dice la palabra de Dios que lo dejó como ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que también el juicio de Dios llega sobre un pueblo que no quiere saber nada de Dios. Seguramente Lot y aún Abraham hablaron a las gentes de que Dios iba a destruir estas ciudades y ellos no les quisieron creer. Ellos se levantaron duramente. Cuando estas ciudades fueron a ser destruidas y Dios envía a los ángeles para la destrucción de la ciudad, de las ciudades, nos damos cuenta cómo eran esos hombres y qué tipo de cosas tenían. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, el versículo 24, dice así, y ahí nos damos cuenta que cómo eran estas personas. Dice, entonces, veamos el versículo 9. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, Lot los hizo seguir a su casa. Ellos no querían entrar a la casa, pero Lot los hizo seguir para atenderlos y para escucharlos. Y Lot se dio cuenta que todos los hombres empezaron a rodear su casa y los hombres empezaron a golpear a la puerta y a decir que dejara salir a esos dos ángeles que habían llegado para que los conozcamos. Dice, para que los conozcamos. O sea que, dice, sácalos para que los conozcamos. Dice la palabra de Dios. Lot les dice no. Les hace entrar en razón y saca a sus hijas y les dice, mire, aquí están mis dos hijas, hagan con ellas lo que quieran. En otras palabras, Lot les estaba diciendo, ustedes son homosexuales, ustedes están mal delante de Dios, por eso Dios va a destruir estas ciudades. Ustedes han cometido muchas injusticias, ustedes han hecho lo malo delante de Dios. Por esto esos hombres se enfurecieron y en el versículo 9 del 19 dice, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez. O sea, que les estaba llamando la atención por su pecado. Y ellos les respondieron, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, mire la clase de ataduras que tenían en su corazón estos hombres. Eran hombres corruptos que su pecado se había aumentado en gran manera. Y vamos a ver, quiero que veamos un pasaje de la Biblia donde nos indica qué cosas hay en personas así como estas. En la palabra de Dios nos declara algo, nos da una amplitud acerca de todo lo que tenían estos hombres en su corazón, toda la maldad que había en ellos. Y vamos a Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 18, todo lo que estos hombres tenían en su corazón, y por eso Dios destruyó estas ciudades. Y el Señor nos está diciendo que hagamos una comparación de ese tiempo a lo que está pasando actualmente. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:18. Dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si ven que el Señor, antes de destruir a alguien, antes de acabar con una ciudad como estas, como Sodoma y Gomorra, y antes de acabar con las ciudades donde haya pecado, Dios manda
siervos a predicar para que manifiesten el poder de Dios, que Dios puede llegar a destruir, que Dios puede lanzar juicio sobre un territorio por causa del pecado, para que se arrepientan y no tengan excusa y digan: no, a mí nadie me dijo nada. Entonces dice el Señor, pues sabiendo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a hacer un pare ahí para explicarles algo, hermanos, de lo que el Señor nos ha enseñado en el proceso de sanidad interior. Cuando habla acerca de las ataduras sexuales, porque el pecado que más abundaba en Sodoma y Gomorra eran las ataduras sexuales. El Señor está hablando acerca de que una persona, este pueblo, llegó a tener tanto pecado de tipo sexual que ellos crearon imágenes, colocándolas como Dios. Por ejemplo, ellos tenían degradaciones sexuales y prácticas sexuales con animales. Y ellos colocaron esos animales como un monumento, como una estatua de la figura de esos animales para adorarlo, porque eso eran sus dioses y eran las ataduras sexuales las que los impulsaban a la idolatría, esos dioses. Ellos idolatraron sus propios pecados. Analicemos nosotros en este momento en el mundo si habrá gente que todavía idolatra el pecado. ¿Por qué la gente no quiere dejar el pecado? Porque lo idolatra, porque lo ama. Ellos habían hecho de sus pecados ídolos, hicieron imágenes corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice la palabra del Señor. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ellos llegaron a una degradación, que deshonraron sus cuerpos, ya no eran parejas de matrimonios como Dios estableció, sino se degradaron de tal forma que dice el Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, la verdad de Dios es que Dios estableció el matrimonio. Fue Dios quien lo estableció. Pero ellos lo cambiaron por la mentira y ahora se empezaron a unir hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y si nosotros lo comparamos con este tiempo ha llegado a una degradación que hay países y gobiernos que han legalizado el matrimonio gay, el matrimonio igualitario lo llaman, defendiendo sus propios razonamientos, diciendo que ellos tienen la libertad de género, defienden su libertad de género. Esos son los razonamientos, el cambio de la mentira, lo cambiaron la verdad por la mentira. Entonces el Señor lo está diciendo aquí claramente. Ellos estaban llenos de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos de sus corazones, su corrupción de su corazón. Por ello sacaron esas leyes y cambiaron la verdad. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, el lesbianismo. El Señor está hablando de lo que pasó en esas épocas, como la época de Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo que hagamos una comparación y que cuando veamos que esto se aumenta en la tierra es porque el rapto está a las puertas. Y sigamos leyendo. Dice el versículo
27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, entendamos claramente lo que dice la palabra de mi Señor. Dice el Señor, de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias. Lascivias quiere decir homosexualismo, hombres con hombres. Hagamos una comparación. ¿Qué estamos viendo actualmente en el mundo? Dice que por eso viene la ira de Dios, porque ellos establecieron sus propias leyes, porque ellos se degradaron, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias, en sus deseos. Dice, la palabra encendieron quiere decir se corrompieron en gran manera. Cometieron esos pecados hasta que llenaron su tierra y contaminaron su tierra de esa maldad. Tanto era el pecado de estos hombres que dice la palabra de Dios en Génesis que llegaron los hombres, los más jóvenes y los más viejos, a rodear la casa de Lot para decir, saca a esos ángeles para que los conozcamos. La palabra conocer en el término bíblico quiere decir tener relaciones sexuales con ellos. Desde el más jóvenes hasta los más viejos, o sea, toda la ciudad estaba corrompida. Y si estaba corrompido los viejos, estaban corrompidos los jóvenes, ¿qué diremos de las mujeres y los niños? También estaban corrompidos, porque si ellos hubieran sido justos, Dios no los hubiera destruido. Pero toda la ciudad se contaminó, hacían sus carnavales. Hablemos en términos humanos ahora, carnavales. ¿Qué significa esos carnavales? Una adoración a Satanás, adoración a la carne. Por eso hoy en día lo llaman carnaval. Yo no sé si hermano está entendiendo en el mundo cuántos carnavales se hacen de esto. Cuántos se hacen que el reinado gay, ahora se está aumentando todo esto en el mundo y el Señor nos está diciendo que cuando esto se aumente y lo veamos más evidente, contaminando toda la tierra, es porque pronto es el rapto y la ira de Dios se aproxima sobre la tierra, porque la corrupción se ha multiplicado en la tierra. La corrupción se multiplicó en Sodoma y Gomorra. Por eso el clamor en contra llegó hasta el cielo y el Señor miró y examinó los corazones y se dio cuenta de toda su corrupción. Por eso Dios decretó el juicio y todavía les dio tiempo para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron arrepentirse y por eso cayó fuego del cielo. Dice en el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y acá nos hace un listado de todo lo que tenían ellos en el corazón, de todo lo que estaba contaminada estas dos ciudades. Dice el Señor, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, dice la palabra del Señor. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, vemos la degradación y el Señor dice que por eso viene la ira de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por eso viene el juicio de Dios
sobre un territorio. Vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra por eso. Porque estos hombres estaban, dice, la palabra de Dios no dice qué tipos de pecados sexuales, pero sí dice que el pecado, o sea, encierra todos los pecados que estos hombres tenían y con que habían contaminado toda su tierra. Y habían contaminado su vida, sus hogares, sus familias, todos hacían un carnaval, no tuvieron en cuenta a Dios, no quisieron recibir la palabra de Dios, rechazaron totalmente la verdad de Dios. Por eso Dios los destruyó y cayó fuego del cielo. Veamos lo que dice en el capítulo 2 de Romanos, versículos 2 y 3. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas, hombre, que tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Mire, ninguno que practique estas cosas o que esté de acuerdo con estas cosas escapará del juicio de Dios. Dice el Señor, que tú que haces lo mismo. Hermanos, veamos algo y analicémoslo para este tiempo en nuestra tierra. En este momento, todo lo que está pasando en el mundo, cuánto pecado y cuánta contaminación hay en este mundo, de acuerdo a lo que nosotros hemos oído y escuchado en el mundo entero de la corrupción que hay en el mundo. ¿No ha pasado algo semejante a lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No vemos cómo se ha aumentado el homosexualismo, el lesbianismo, la liberalidad para las mujeres, la libertad para las mujeres según la libertad de género? Esto se ha aumentado en el mundo entero. En el mundo entero está contaminado de todo esto y por eso viene la ira de Dios. Yo quiero decirte un pensamiento que se me vino en estos días leyendo estos pasajes. Dios permitió esta pandemia porque Dios está cansado de ver tanta maldad y tanto pecado en el mundo. Y cansado, el Señor permitió esta pandemia para que todo el mundo estuviera confinado en su casa y ya en las calles, en los sitios de perdición cerrados. Podemos decir que esto lo permitió Dios como para descontaminar un poco la tierra de tanto pecado y tanta maldad. Ayer veíamos el derramamiento de sangre en los días de Noé, y por eso el Señor dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Por un lado la violencia, el derramamiento de sangre, y por otro lado la corrupción, las ataduras sexuales, toda clase de pecados, de soberbias, de injusticias, de maldad se han aumentado sobre la tierra. Y el Señor decía, cuando veáis esto, tened por cierto que muy pronto será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el rapto, hermanos, como un rayo. ¿Cuánto se demora un rayo en caer a la tierra? Así será el momento del rapto. Y el Señor nos está advirtiendo, nos está dando señales de que Cristo viene pronto por su iglesia, de que la iglesia del Señor tenemos que estar preparados. Así como Dios puso en el corazón a Abraham interceder por Sodoma y Gomorra, nosotros también tenemos que interceder por los habitantes de la tierra y mayormente en las ciudades donde Dios nos colocó. Démonos cuenta cómo está la corrupción en cada ciudad donde Dios nos puso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz. A mí me llama mucho la atención el clamor de Abraham diciéndole, Señor, si hubieran 50 justos. Y el Señor le responde, si hay 50 justos, no la destruiré. Hermanos, yo creo que hablando específicamente de aquí de Bogotá, ¿por qué Dios no ha destruido esta ciudad si acá hay una corrupción muy grande?
porque hay un pueblo justo que está clamando, que estamos clamando ante Dios, pidiéndole al Señor: perdónanos, sana nuestra tierra. Y no debemos parar de hacer esa intercesión, no debemos parar de hacer ese clamor. Pero también el pueblo de Dios tenemos que hacer algo, hermanos. Hablando a nivel general, a nivel mundial, también las iglesias fueron cerradas, las iglesias cristianas. Todos estamos en la misma condición, pero tenemos que analizar dentro de nosotros. Y dice el Señor que piensas, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y que tú haces lo mismo. Dice el Señor que tú haces lo mismo. O sea, ¿cómo nosotros le vamos a pedir al Señor que perdone a los que están haciendo todas estas maldades si nosotros no nos hemos apartado del pecado? El pecado produce muerte. Dice el Señor: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Hermanos, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, de cambiar, de renunciar al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte está rondando en este mundo, en este momento, en todo el mundo. A cualquier persona puede tocar la muerte, porque están muriendo jóvenes, niños, adultos, ancianos. Así que no podemos decir que solamente es para los ancianos, es para todos. El juicio ha llegado. El Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, nos ha dado tiempo. Y el Señor nos dice que todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Aprovechemos este tiempo, apartémonos del mal, hagamos una reconciliación con el Señor, limpiémonos de toda contaminación de pecados y clamemos a Dios con todo nuestro corazón. No vayamos a hacer lo que hizo la esposa de Lot, que Dios le da esa oportunidad tan grande de arrepentimiento, le da el tiempo para salvarse y la saca, envía a sus ángeles para sacarlos de allá, para evitarle la muerte, y esta mujer mira hacia atrás. Los que retroceden no agradan al Señor. Dice el Señor nos dio una palabra muy linda: no retrocedamos nunca. No nos rindamos, sigamos adelante, no miremos atrás, arrepintámonos de todo corazón y sigamos adelante, porque Dios nos está ofreciendo su salvación. Dice el Señor, y quiero que veamos por último Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué oferta nos está haciendo el Señor en este momento. Nos está diciendo el Señor: mientras haya vida, hay esperanza, y tenemos el tiempo. Estamos cada uno en nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la presencia del Señor, y entendamos con esta lección que Dios nos ha dado en esta hora, que si nosotros pecamos teniendo el conocimiento de Dios, estamos contribuyendo a que el juicio de muerte llegue sobre nuestro territorio. Pero también nos trae una lección muy hermosa, que si nosotros nos humillamos, si nosotros nos apartamos del pecado, nos humillamos y cambiamos nuestra manera de ser, el Señor sana nuestra vida, nuestra familia, nuestra tierra.
Y eso es lo que tenemos que estar haciendo el pueblo de Dios desde nuestras casas, pidiéndole al Señor que nos perdone, renunciando al pecado, renunciando a la maldad, teniendo un cambio de vida. Si no hemos cambiado y decimos que somos cristianos, vendrá el mismo juicio de muerte sobre los que no hemos cambiado. Ahora entendamos, hermanos, también, Dios es tan lindo, porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Pero lo que sí tenemos que entender con esto es que todos tenemos que estar preparados y arreglar cuentas con Dios. Porque no sabemos si el Señor quiera llevarse a alguno de nosotros. El Señor nos está dando una oportunidad de que arreglemos cuentas con Él, de que nos pongamos a paz con Él, nos reconciliemos con Él y nos limpiemos de todo corazón, que hagamos una decisión radical a partir de este momento. Hermanos, no desaprovechemos el tiempo, porque aunque nosotros creemos en las promesas de Dios, aunque nosotros tenemos la fe puesta en el Señor, tenemos que también limpiar nuestro corazón, porque no sabemos si el Señor nos lleve o el Señor nos deje aquí para llenarnos de su gloria y ser los instrumentos que Dios va a utilizar para servirle a otros. Si el Señor decidiera llevarte en estos días, hermanos, tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar preparados, porque también el Señor, de pronto lo vemos como algo terrible, de que a alguien le llegue la muerte en estos días. Pero veamos lo que también es el amor de Dios, su gran amor y misericordia. No envió fuego del cielo como lo envió sobre Sodoma y Gomorra. Envió una pandemia. Esta pandemia no es tan terrible como ese fuego de azufre que cayó sobre ellos y los desintegró y los mató. Esta pandemia para mí, digo yo, con mis palabras, porque el Espíritu de Dios me lo hace sentir así, es misericordia de Dios para limpiar esta tierra de tanta maldad, de tanta corrupción. Y tenemos que clamar por aquellos que se han desviado de la verdad, aquellos que se han corrompido y están vivos, todavía tienen oportunidad de arrepentimiento. Así que, hermanos, clamemos por ellos como hizo Abraham por estos hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra. Clamemos, quizás alguno se arrepienta y se aparte de sus malos caminos y se convierta al Señor. Yo quiero que hagamos un clamor ahora mismo y oremos por todos. Tenemos que estar orando por nosotros, por nuestra familia, porque también en nuestra familia hay personas que no quieren acercarse a Dios. Oremos por ellos. Quizás el Señor les ministre a través de su Santo Espíritu y los convenza y se conviertan a Jesús de todo corazón. Oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestra ciudad. Dios nos puso en esta ciudad como luz en medio de las tinieblas. Hagamos este clamor con todo nuestro corazón y sigamos orando en la mañana, en la tarde, en la noche, clamando, suplicando, porque nuestro clamor llegará al reino de los cielos para que el Señor perdone a muchos y muchos sean salvos por la mano preciosa de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado, porque eres tú el que nos muestras, eres tú el que nos has profetizado y nos has dicho, Señor, que cuando vengan estas cosas, cuando la maldad se aumente, Señor, tengamos en cuenta que tú vienes pronto por tu iglesia. Pero también, Señor, nos dice, Señor, que tú nos ofreces tu misericordia, tu perdón. Y, Señor, hoy te pedimos que perdones esta humanidad,
Perdona toda esta maldad en la tierra. Perdona todas estas injusticias que se han cometido sobre la tierra. Pero principalmente yo te pido, mi amado Dios, por todo tu pueblo, Señor, en quien tu nombre es invocado y que se han alejado de Dios y que se han olvidado de ti y no han querido arrepentirse de corazón, y conociendo la verdad aún viven en pecado y no se han querido arrepentir y apartarse del pecado, no han querido renunciar al pecado. Señor, yo te pido por ellos, readgúyeles, convénceles, Señor, te ruego que les perdones todos sus pecados y el poder de tu